Buen día con todos, chicos, ¿cómo están? Ujú. Buenas tardes a todos, chicos. Pero nuevamente se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar con la clase hoy día. Estaba viendo por ahí el temario y tenemos el tema de gases, ¿no? Recordemos que gases es un tema extenso también, se ve gases uno, gases 2, mezcla de gases. Hay muchas leyes importantes dentro de lo que se toma en consideración como gas ideal. Pero aparte, mira lo que te estoy dejando también para que lo repases. Ya no hay ejercicios de estos capítulos, pero te he dejado tu resumen de sólidos. Recordemos que se clasifican en sólidos cristalinos y amorfos. Los sólidos cristalinos son los que tienen un orden regular entre sus partículas. Es por eso que son anisotrópicos, al igual que los líquidos. Líquidos son isotrópicos, al igual que los sólidos amorfos, ¿no? Tenemos los tipos de sólidos cristalinos, sus propiedades, el tema de líquidos, respecto a las propiedades que tiene tensión superficial, viscosidad, presión de vapor, temperatura de ebullición, y cómo se relaciona con la intensidad de las fuerzas intermoleculares, así como también con la temperatura. Buen día con todos. Pero hoy día vamos a enseñar el tema de gases. Un momento. Muy bien. Comencemos, chicos. A ver, ¿qué tenemos aquí en el tema de gases? Primero, definición. ¿Qué es un gas? Es el tercer estado de agregación de la materia. Es considerado un fluido al igual que los líquidos, ya que sus partículas presentan desplazamiento, se movilizan de un punto a otro, en este caso más rápido que en los líquidos, por eso decimos que los gases tienen elevada entropía, o sea, un alto grado de desorden molecular, así como también los gases que presentan grandes fuerzas de repulsión entre sus moléculas, ya que todo gas es considerado molecular. Entonces, hay grandes distancias intermolares entre ellos. Eso permite que se puedan comprimir. Y así como se comprimen, se expanden. O sea, presentan, chicos, cambio de volumen, ¿no? ¿Cómo podría cambiar su volumen? Su volumen puede cambiar con un cambio de temperatura, con un cambio de presión, con un cambio de ambos. Además, los gases, como ya mencionamos, son fluidos, cambian de forma, adaptan la forma del recipiente que los contiene y también el volumen. Su forma y su volumen son no definidos, o sea, son variables. Por eso se dice que los gases no tienen volumen ni forma propia, ¿no? Dependen del recipiente que lo contiene. A ver, los gases reales que existen en la naturaleza son como por aquí, pueden ser monoatómicos, poliatómicos, monoatómico como el helio, poliatómicos pueden ser elementos compuestos, ozono, oxígeno, nitrógeno, elementos, compuesto, dióxido de carbono, entre otros. Ahora, los gases reales tienden, tienden a ser un gas ideal cuando están a unas condiciones dadas, a bajas presiones y altas temperaturas.
tienden a comportarse como un gas ideal. Profe, pero lo ideal no existe, ¿no? Claro, la perfección no existe, ¿no? Un gas perfecto no existe. Pero podemos darle ciertas características a algo ideal. Como por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cómo quisieran que sea su pareja ideal? Profe, que sea de San Marcos, estudie psicología o por ahí, estudie ingeniería. Pero tal vez lo real es de la UTP, estudia, digamos, arquitectura. Tú no querías que estudie arquitectura, tú querías que estudie derecho, tal vez, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, recordar que la universidad no hace al alumno, ¿ah? El alumno hace a la universidad. Quiero que sea Cayetano. Eso ténganlo claro. Eso ténganlo clarísimo, clarísimo. ¿Sí, chicos? Yo conozco un ingeniero de la César Vallejo que está aquí trabajando conmigo y he aprendido cosas de él, así como también él de mí. Ingeniero, pero un real ingeniero, chicos. Así que el alumno hacia la universidad, ¿ya? No se ve lo es todo, dice. Muy bien. Sigamos. Entonces, lo ideal es perfecto, un gas perfecto. Los gases ideales presentan variables de estado que definen el comportamiento de este gas ideal. Dentro de las variables de estado tenemos al volumen, la presión absoluta, la temperatura absoluta. Estos tres factores, estas tres variables de estado, definen al comportamiento termodinámico de un gas ideal. Esto se puede expresar mediante ecuaciones, leyes, dentro de las cuales tenemos la ecuación general o la ecuación combinada de un gas ideal. Para un mismo gas ideal, donde la masa se mantiene constante en el proceso, podemos tener esta ecuación. Que la presión por el volumen entre la temperatura se va a mantener constante. ¿Y eso por qué? Porque se basa en tres leyes empíricas. La primera ley, la primera ley es de la ley de Charles. La ley de Charles me indica un proceso isobárico donde la presión se mantiene constante y se da a conocer que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Tenemos la ley de Boyle, donde es un proceso isotérmico, temperatura constante, y se evidencia aquí experimentalmente que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, por eso se multiplican. Y luego está la ley de Gay-Lussac, ¿no? La ley de volumen constante, donde se evidencia que la presión y temperatura son directamente proporcionales. De ahí se construye la ecuación combinada a partir de esas tres leyes empíricas. Empíricas porque se necesita realizar la experimentación para poder detectar. Ahora, a partir de aquí, se enuncia la ecuación de estado, la ecuación universal de gases ideales, que es el famoso pavo igual a ratón. Presión por volumen igual a R, que es la constante universal de gases ideales, que puede tomar un valor de 0.082 cuando la presión esté en atmósferas, 62.4 cuando la presión está en milímetros de mercurio, 8.3 cuando la presión está en kilopascales, por la temperatura y por la cantidad de moles de dicho gas. ¿Correcto? De este pavo ratón sale la otra ecuación, que también es la ecuación de gases ideales. El puma Doritos, ¿no? El puma durito. Presión por masa molar. Por cierto, aquí no vayan a pensar que es molaridad, chicos. Es masa molar, ¿sí?
la D de densidad, la R de constante universal y la T de temperatura. Así como sabemos que el número de moles en cálculos químicos vimos que se determina dividiendo masa entre volumen, perdón, masa entre masa molar. Y por aquí podemos construir también esta ecuación. Unidades importantes, sí, de la presión ya lo hemos mencionado. El volumen está en litros, la temperatura debe estar en Kelvin porque la temperatura es absoluta. Fumadotero también, claro. El número de moles en mol, la masa en gramos, la masa molar en gramos por mol, la densidad debe estar en gramos por litro, por si no lo sabías. Y la constante universal, pues los valores respecto al precio, ¿no? Chicos, hasta ahí todo claro, creo, ¿no? Esa es la base, entonces, de lo que es un vacío. Ya si hay una pregunta teórica respecto al gas ideal que se determina con la teoría cinética molecular, lo comentaremos en ese mismo ejercicio. Muy bien. Aquí están los procesos que te comentaba, las leyes que te comentaba, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, isotérmico, isobárico, isocórico. Entonces, por aquí, este proceso gasimétrico, porque hace referencia a un gas. Si es un proceso isomásico es porque la masa se mantiene constante. Chicos, y si la masa es constante es porque el número de moles, el número de moléculas es constante, muy chicos, ¿eh? Recordemos que todo ello corresponde a cantidad de materia, ¿no? Si yo cambio la variable de estado, dice, al cambiar las variables de estado, cambia la densidad del gas. Al cambiar las variables de estado, cambia la densidad del gas. O sea que, ¿qué podemos decir? Que la densidad de un gas depende de la temperatura a la cual se encuentra y depende de la presión a la cual se encuentra, pues chicos. Claro, y del volumen también, porque densidad es masa entre volumen. Ujú. ¿Correcto? La de un líquido también, chicos. Si tú me dices la densidad del agua, ¿cuánto es? Profe, es uno, ¿qué profe? Ya, pero hay tablas, libros de química universitaria, donde hay valores de 0,98, 0,29, 0,89, 0,95, y depende de la presión y temperatura a la cual se encuentra. Y se ha determinado experimentalmente estos valores. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, además vimos la clase pasada. A ver por aquí, ¿quién me dice? ¿Quién me dice por aquí? A ver si han estado atentos. ¿Ah? Hago un seminario si me responden por aquí. A condiciones normales, una mol de agua, ¿qué volumen ocupa? Rápido, en el acto. No hago seminario. No es 22,4. Profe, ¿por qué? Porque primero dime, a condiciones normales, ¿se acuerdan que es presión una atmósfera y temperatura 25 grados Celsius? ¿Se acuerdan eso? Sí, ¿no? Y a esta temperatura, ¿el agua cómo es? ¿Líquido o gaseoso? El agua es líquida, porque para que sea gaseoso tiene que pasar los 100 grados. Y si es líquida no puede ser 22,4, porque eso se cumple solo para gases. No hay seminario. Te agarré, ¿ah? Vino en examen de admisión, en una proposición. Lo resolvió el profesor Mayanga en el video del solucionario de ese examen, creo que fue el año pasado. Mucho se comentó de esa proposición. En otras academias pusieron verdadero. Ya tú sabes, chicos, aquí te damos las fijas. Profe en Rolex. Continuemos. Mezcla gaseosa. La mezcla homogénea de dos o más sustancias
covalentes gaseosas. Dice, es una mezcla, es una unión física, una reunión de gases. Los gases eh, permanecen o conservan su identidad química, es una mezcla nada más, proceso físico, ¿sí? Y la importancia, por ejemplo, el aire, el gas natural, el gas doméstico y los gases que emiten los vehículos y las plantas industriales, todas son mezclas gaseosas, ¿ya? Importantísimo. Para ello es importante reconocer sus características. ¿Cuáles son los componentes principales del aire? El oxígeno y el nitrógeno. Tienes que conocer qué gases se emiten en los vehículos: dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido. ¿Qué se emite en las plantas industriales? Pues óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, que seguramente vendrán ahí de dato, pero es importante también informarte de ello. Hay algunas leyes que se deben cumplir en la mezcla gaseosa. La ley de las presiones parciales, la ley de Dalton, que establece lo siguiente. Establece que la suma de presiones parciales, cuando el volumen y la temperatura son constantes de la mezcla, ¿sí? La suma de las presiones parciales de cada componente va a ser igual a la presión. ¿Y cómo se determina la presión parcial de un componente? Con la ayuda de la fracción molar, que es X. ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar no es nada más y nada menos que una relación que existe entre las moles del componente que hay en la mezcla entre las moles totales que hay en la mezcla. Las moles totales serían las moles de todos los componentes. ¿Correcto? Entonces, si yo conozco la fracción molar, puedo determinar la presión parcial del componente si tengo la presión total de la mezcla. O en todo caso, si tengo la presión parcial y la presión total, puedo hallar la fracción molar. Está aquí enunciada. ¿Correcto? La ley de volúmenes parciales, la ley de Amagat, establece que la suma de volúmenes parciales de todos los componentes que están en la mezcla a presión y temperatura constante para la mezcla es igual al volumen total de dicha mezcla. ¿Cómo se determina el volumen parcial? Igualmente, con la ayuda de la fracción molar multiplicado por el volumen total. Igualmente, si tengo el volumen parcial y el volumen total, puedo determinar la fracción molar divididos. Además, Avogadro, a partir de lo que ya se me ha mencionado, por la ley de Dalton y la ley de Amagat, esta relación de presión parcial con presión total, volumen parcial, volumen total. Cogió esas dos relaciones y los transformó en porcentajes. El porcentaje en presión parcial, el porcentaje en volumen total, es el porcentaje en moles, que sería el porcentaje de la fracción molar, o la fracción molar multiplicado por 100. Entonces hay una relación. ¿Eso para qué te sirve? Si en un ejercicio te dice, se tiene 3 gases en una mezcla, donde los porcentajes en volumen son 50%, 20%, 30%. Los divides entre 100 y tienes las fracciones molares. Si es 50%, la fracción molar es dato 0.5, 30% 0.3, 20% 0.2. O sea, realmente te están dando los valores de fracción. ¿Está claro ello, chicos? ¿Se entiende eso? Si te dan los porcentajes de presión, igualmente. Te están dando de dato las fracciones. De ahí rescatas ese dato. Otras relaciones, masa molar promedio aparente, ¿sí? Esa masa molar promedio aparente porque no es real, porque es para la mezcla y recuerda que la mezcla no tiene fórmula y por lo tanto no puede tener masa molar, pero se le asume una masa molar aparente o promedio en función a sus componentes. Ok, Uriel. Y esa masa molar total, masa molar promedio, se va a calcular de la siguiente manera, sumando el producto de la masa molar con fracción molar de cada componente.
Si tengo dos componentes, sería la masa molar del primero por su fracción molar, más la masa molar del segundo por su fracción. Es así como obtengo la masa molar. ¿Para qué me sirve esta masa molar aparente? Tal vez para poder calcular la masa de la mezcla. ¿Cómo calcularía la masa de la mezcla? Si tú sabes que el número de moles es masa entre masa molar, si yo quiero la masa, tendría que multiplicar las moles totales que hay en la mezcla por la masa molar de la mezcla, que es la aparente, ¿no? O la total. No, para ello no sirve. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Bueno, masas equivalentes lo vimos la clase pasada. Ahí te he dejado su resumen también, porque nosotros fuimos de frente a los ejercicios, solo vimos una parte del regular. Sí, te lo he dejado también. Y esto es para el siguiente, ¿no? Un adelante. Ahí te lo voy dejando para que vaya chequeando, resolviendo los ejercicios. Vamos al ataque. Vamos al ataque, chicos. Y comenzamos viendo los exercicios. A ver, a ver. Muy bien. Primera pregunta. De las proposiciones son incorrectas, me dice. Para el CO2, para que el CO2 y el H2 tengan la misma energía cinética, el H2 debe estar a mayor temperatura. Chicos, considerando a estos gases ideales, sabemos que la temperatura, cuando es mayor, va a haber un mayor grado de entropía. ¿A qué me refiero con ello? Las partículas se van a mover más rápido. Por lo tanto, va a presentar las moléculas una mayor energía cinética. Para que tengan la misma energía cinética, pues deben estar a la misma temperatura, no mayor una que otra. Muy bien, siguiente. Los gases se pueden licuar debido a las fuerzas de Van der Waals. Chicos, los gases se pueden licuar. Los gases se licúan, ¿no? Pasan a estado líquido. Pero para que se licúen, es debido a las fuerzas de Van der Waals. Profe, ¿quiénes son las fuerzas de Van der Waals? Las fuerzas intermoleculares, pues. Tipo lo dipolo, London. ¿Qué dicen ustedes? No es debido a ello, porque en los gases no hay estas fuerzas. En los gases no hay estas fuerzas. ¿Cómo podríamos licuar un gas? Por ejemplo, ¿cómo podemos obtener el GLP? Fácil, mira. Si sus moléculas están separadas, yo las voy a juntar para que se conviertan en estado líquido. Una de las formas de juntarlo es disminuyendo su volumen. ¿Y cómo disminuye su volumen? Aumentando su presión externa. Así se licúa. Es debido a la presión. Ahora, que tú me digas, un gas, por aquí, un gas se condensa a estado líquido, ahí sí depende de las fuerzas de mano. Hablamos de condensación, pero licuación es por cambio de presión, más no por cambio de temperatura. Perdón, los gases perfectos no cumplen la teoría cinética de los gases. Los gases perfectos son los gases ideales. Y como lo mencioné, ellos cumplen la teoría cinética molecular. Así que aquí vendría a ser falso. Ujú.
Entonces, para mí, todas serían falsas. ¿De acuerdo? Aquí creo que han querido referirse a la condensación, ¿eh? Más no a la licuación. La licuación, chicos, ustedes han visto estos tanques que presentan GLP donde se transporten camiones. Es porque este gas se encuentra a altas presiones, a elevadas presiones. Y cuando se va a administrar el GLP, cuando salen chorros fuertes de este gas licuado de petróleo y rápidamente se convierte en gas, en lo que es líquido a gas. Mm, mal formulada entonces, ¿no? Si dice por aquí condensación, ahí sí, pues chicos, ¿ya? Muy bien. Ahí podríamos cambiar y ahí sí interviene. Así como en la evaporación se rompen las fuerzas de Van der Waals, en la licuación estarían nuevamente presentes. En la condensación, perdón. La condensación estaría nuevamente presente. Y por ello, según ello, la clave sería la letra A. Ujú. Para eso tenemos que ver diagrama de fases. ¿No se ha visto? Hay un punto crítico que a partir de ahí ya un gas ya no se puede licuar, ¿no? A una presión y temperatura crítica. Todo ello se ve en el diagrama, ¿no? A mayor detalle. Bien, no han tomado en cuenta eso. Pero bueno, sigamos. Con relación a la variable de estado, señale la secuencia correcta del valor de verdad. La presión atmosférica varía en relación inversa con la altitud. A ver, chicos, les explico. Mira, aquí está Callao City, ¿no? Callao City. Por aquí tú sabes que se encuentra el mar, pues, ¿no? Y por aquí está, a una mayor altitud, se encuentra Puno, ¿no? Puno, pues, ¿no? Mira, ¿qué sucede? Aquí está la capa atmosférica, ¿no? Sí, y por aquí, a partir de ahí, se toma en cuenta la presión que ejerce en cada altura. Por ejemplo, toda esta columna sería la presión atmosférica que hay en Lima, Callao. A nivel del mar, que se encuentra a nivel del mar, y a una temperatura ambiente, la presión atmosférica es de 1 atmósfera. En Puno, ¿la presión va a ser mayor o menor? En Puno va a ser menor, pues porque hay una menor cantidad de atmósfera donde se encuentra Puno. ¿Correcto? La presión depende, ¿de qué depende? De la cantidad de atmósfera que hay sobre uno, ¿no? En este caso sobre Callao y sobre... Ujú, muy bien. Recuerdan que presión es fuerza entre área. Entonces, por cada unidad de área dependería solamente de la fuerza y la fuerza puede ser la fuerza masa por gravedad. En este caso, en función a la masa de aire que hay sobre cada punto. La altitud, ¿cómo la tomamos? Con un nivel de referencia. Si colocamos este nivel de referencia, uno se encuentra a una mayor altitud. Nivel cero para Callao, ¿no? A nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica varía en relación inversa con la altitud. A mayor altitud, menor presión. Correcto, nunca lo olvides. Es por eso que te da soroche, ¿no? Mira que yo he jugado fútbol a 3.850 metros sobre el nivel del mar. En Lima mismo encontramos esta altura, pero en Lima provincia, en Canta, más arriba, Uruguay, donde más arriba está la viuda, el lago, la viuda. Ahí he jugado, chicos. Y pues se siente, ¿no? Esa falta de presión. Claro que sí. Ahora te voy a enseñar mi equipo de fútbol que yo formo aquí
para la regional, o sea, una antes de tercera división aquí en España. Te la muestro al final, me haces algo, si no me crees. En un recipiente rígido, la presión aumenta conforme incrementa la temperatura. En un recipiente rígido, la presión aumenta conforme aumenta la temperatura. Chicos, si el recipiente es rígido, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si el recipiente es rígido? Quiere decir que el volumen es constante. Y si el volumen es constante y como no nos dice nada de la masa también la consideramos constante, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que presión entre temperatura es constante, ¿no? Entonces, si están dividiéndose presión y temperatura, es porque son directa o inversamente proporcionales. Directa, pues, ¿no? Si la presión aumenta, entonces incrementa la temperatura. Correcto. Bien, luego dice, a mayor cantidad de moléculas, la presión del gas aumenta. Chicos, eso de aquí lo puedes determinar asumiendo un recipiente, ¿no? Chicos, si tú tienes dos moléculas, es lo mismo que tengas 10 moléculas de este gas. ¿Dónde va a haber mayor presión? ¿Dónde se van a sentir más apretadas las moléculas? En el segundo recipiente, pues, ¿no? Aquí hay mayor presión y aquí hay menor presión. Entonces, a mayor cantidad de moléculas, la presión de gas aumenta. Haces tus dibujitos de frente, ¿no? Te lo imaginas y todo sería verdadero. Claro, ¿no? Muy bien. Pregunta 3. Respecto a la temperatura, esto es física. Según el sistema internacional, chicos, ¿cuál es la unidad? La unidad absoluta, por cierto, absoluta porque menos que cero no existe en esa unidad. Es el Kelvin, pues, ¿no? No es la centígrada, falso. Las que la de Kelvin y Rankine son absolutas, ambas son una, se utiliza aquí, la otra esta, ¿no? La diferencia entre las temperaturas 386 Kelvin y menos 40 Fahrenheit es 153 grados Celsius. Jeje. Habrá que pasarlo ambos a grados Celsius. A ver, pasemos la primera temperatura en grados Celsius. De Kelvin a Celsius, restamos 273. De Celsius a Kelvin, de Celsius a Kelvin, sumamos 273. ¿Cuánto me va a salir por aquí? 113. 113. ¿No? 113, sí. Correcto. Verifiquen por ahí, chicos. Sí, ¿verdad? Y luego tenemos 100, no, perdón, 40 menos 40, ojo, menos 40 grados Fahrenheit. Chicos, ¿cómo lo pasamos a Celsius? ¿Se acuerdan ustedes? Método práctico de Fahrenheit a Celsius. ¿Cómo era? Primero le resto 32, lo multiplico por 5 y lo divido entre 9. Le resto 32, lo multiplico por 5 y lo divido entre 9. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Le resto 32, lo multiplico por 5 y lo divido entre 9. ¿Cuánto sale? Sería menos 72 entre 9 menos 8. Menos 8 por 5, menos 40. A ver, menos 72 entre 9 menos 8 por 5 menos 40, ¿no? Oh, mira, coincidencias de la vida. Y listo por aquí. ¿Cuál es la diferencia? Si yo resto por aquí, la variación de temperatura va a ser igual a 113 menos 40. Eso sale 153 grados Celsius.
Así que esto es correcto. La clave es la letra B. Seguimos. Pregunta 4. La letra B, ¿eh? ¿Cuánto sale la 4? Burrito sabanero era, ¿no? Claro. La 4 es la A, dicen. Proceso isotérmico, vamos a ver. Proceso isotérmico, temperatura constante, ¿correcto? Si la temperatura es constante, se cumple que volumen, o bueno, presión por volumen es constante. Si se están multiplicando, son inversamente proporcionales, no directa. Falso. Un proceso isobárico, la 2, presión constante. Volumen y temperatura. Volumen, temperatura dividiendo constante. Eso es lo que se cumple. Varían en forma inversa. No, se dividen directa. Falso. Uy, parece que la A, ¿eh? En los gases ideales, las fuerzas intermoleculares son considerables. No, son nulas. Según la teoría cinética molecular, no existen fuerzas de atracción entre moléculas de gas ideal. ¿Correcto? Son nulas o se desprecian. Todos mienten. La letra A. Vamos a la 5. ¿Cómo sería, chicos? Cuando tienes una gráfica de presión por volumen y tienes una gráfica que es una curva de este tipo, este de aquí es denominado, esa curva es denominada isoterma. Y una isoterma te mide puntos que se cumplen para un proceso isotérmico, donde aquí en toda esta curva la temperatura se mantiene constante. En cualquier punto de la curva la temperatura es constante. Lo que varía es la presión y el volumen y varían de manera inversa. ¿Cómo así? Si tú multiplicas, mira, 3 por 10, 30. Tenemos por aquí 1 por 30, 30. Presión por volumen constante. ¿Ok? Presión por volumen constante para cualquier punto. A nosotros nos preguntan, ¿represente gráfica de una isoterma? Verdadero. Sí. La constante presión 1 por volumen 1 es igual a presión 3 por volumen 3 y 30, siempre va a dar 30, sea cual sea la presión y volumen de cada punto de este isotermo. Chicos, si acá es 60, ¿cuánto es la presión aquí? Si el volumen es 60, ¿cuánto es la presión ahí? Claro, para que la multiplicación sea 30, un medio, que es 0,5. Listo, se acabó. ¿Ya ves qué fácil? Entonces, si la presión se duplica, el volumen se reduce a su mitad, obvio, porque son inversamente proporcionales. Si uno se triplica, el otro se reduce a la tercera parte. Lo podemos ver aquí. Si la presión se reduce a la tercera parte, el volumen se triplica. Así de sencillo, todas las proposiciones son correctas. Letra A. Pregunta 6. Una cápsula cuyo volumen es de 8 mililitros contiene esa masa de gas. Determinar la presión si la temperatura es de 17 grados Celsius. Aplica de frente tu EUGI, sí o no. Tienes dos variables de estado y necesitas una más. Mi EUGI me dice que presión por volumen, pavo ratón, pues, ¿no? Es igual a R, temperatura y número de moles. ¿Qué quiero? Quiero presión. Entonces la despejo. Despejamos por aquí. Si la presión la quiero en milímetros de mercurio, ¿cuánto vale el R, chicos? ¿Cuánto vale el R? Sale dedo, me dicen. Yo la marco porque confío en ustedes. R toma un valor de 62,4. Muy bien. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Obvio, microbio. Porque por ahí es la absoluta. Le sumo 273 o 280, 290, ¿no? Listo, colocamos 290. El número de moles no nos lo da, pero nos da la masa.
El número de moles se determina como masa entre masa molar. Masa es 0.034 y masa molar del H2S, ¿cuánto es? Su masa molar es 2 hidrógenos más el azufre 32, 34, ¿no? 34, listo. Pero todavía falta el volumen que pasa a dividir. El volumen pasado a dividir es 8 mililitros. Ah, tú sabes que debe entrar aquí en litros. En litros sería 0,008 litros y por aquí ingresa. Muy importante las unidades las cuales vas colocando en la ecuación, ¿no? En la ecuación. Bien, ¿cuánto sale la presión por aquí? Puedes simplificar. Simplifícalo, por favor. Por aquí quedaría, mira, chin chin 0.001, ¿no? Chin chin 8. Y por aquí quedaría 62.4 por 290 entre 8. Y eso podemos simplificar aún más o no. 62.4 entre 8 es 7.8. Y al final te va a quedar 7.8 por 90, que es lo mismo que 78 por 29, quitando el 0. Y eso sale 2.262 milímetros de mercurio. Chin, chin, listo. Un tiki-taka. Vamos a la pregunta número 7, chicos. Clave de la 7. Un balón lleno se encuentra a 27 grados Celsius, 3 atmósferas. Acá, si el gas se escapa del balón hasta la presión se equilibre con la presión atmosférica, siendo la presión barométrica de 750 milímetros de mercurio, y la capacidad del balón es 30 litros, ¿cuál es el volumen en litros del aire que se escapó del balón a 750 milímetros de mercurio, considerando que la temperatura se mantiene constante? Yo lo leo hasta yo me mareo. Pero por aquí tú tienes que utilizar tu gráfica, ¿no? Utiliza tus gráficas. Mira, colocas tu recipiente. Lleno de gas, se encuentra, dice, a 27 grados Celsius. Vas colocando tus condiciones. 300 Kelvin de frente le pongo, ¿no? 3 atmósferas, bacán, presión 3 atmósferas. Es al inicio, chiquillo. Si el gas se escapa, colocas un agujerito. Se escapa, chinchi, se escapa gas. Por aquí. Y hasta que la presión se equilibre con la presión atmosférica. Un sinónimo de presión atmosférica es presión barométrica. Se divide con un barómetro, ¿ya? Y dice, se escapa hasta que se equilibre con la presión atmosférica o que sea, su presión va a ser igual a la presión atmosférica y es 750 milímetros de mercurio. Oh, Dios mío. O sea, la presión aquí al final es de 750 milímetros de mercurio. Antes era 3 atmósferas, pero como está en milímetros de mercurio, algo me dice por ahí que podría ser que necesitemos esta presión en milímetros de mercurio. Cada atmósfera vale 760 y la podemos ir convirtiendo. Listo, hasta el momento ahí. La capacidad del balón es de 30 litros. Chicos, sigue siendo el mismo balón. Ah, yo no he graficado un balón, he graficado un cilindro. Vamos a graficar un balón. Listo, por aquí. Ajá. Profe, ¿ese es un balón? Sí, de fútbol americano. Por aquí. Ahí está. Seguimos. Entonces, dice, ¿cuál es el volumen del aire que se escapó del balón a 750 milímetros de mercurio? Me pide el volumen que se escapó a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Sí? Considerando que la temperatura se mantiene constante. Oye, la temperatura no se mueve. La temperatura no se mueve. Bacán. Si la temperatura no se mueve, la vamos a marcar. Lo que se mueve es la presión, de inicio a fin. El número de moléculas se mueve. Si se escapan, digamos, X moléculas, y al inicio tenía A, al final voy a tener A menos X. ¿Me dejo entender? Eso es respecto al número de moléculas. ¿Qué se mantiene constante? La temperatura y qué más. La temperatura y el volumen del recipiente para uno y para dos. Entonces yo puedo decir
respecto al inicio y al final. Respecto al inicio y el final. Si el volumen se mantiene constante, la temperatura se mantiene constante, ¿qué va a ocurrir? De frente, mira, hijo, aplica lo siguiente. Aplica tu pavo ratón y elimina las constantes. ¿Qué es constante? Volumen. ¿Qué es constante? Temperatura. R siempre es constante y te queda P entre N. Y eso debe ser constante. P entre N debe ser constante, profe. Sí, P entre N debe ser constante, campeón. Y si P entre N es constante, arriba pones 3 por 760 entre N, que es A. Vamos a colocarlo de otro color A. Y esto va a ser igual a 750 entre N. ¿Y quién es N? A menos X. ¿No? A menos X, el número de moles. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí me siguen? Hasta ahí me logra seguir. Entonces, ahí vas a poder hallar la relación que hay entre A y X. Ahí vas a poder hallar la relación que hay entre A y X. Se van los ceritos. ¿Qué te queda? A ver, ¿qué me queda? 3 por 76, 228. Al otro lado vas a tener 75. Le resta 75, sale 153. O sea, quedaría así. 153A es igual a 228X. ¿No? Entonces, para poder tenerlo en una relación, yo sugiero hacerlo de esta manera. A entre X, 228 entre 153. Así va a quedar, chicos. ¿Hay algo por ahí para simplificar? ¿Podemos sacarle novena o no? ¿O me excedí con ello? No, no se puede. 10, 12. Tercia, ¿no? Podemos sacarle tercia. Arriba 76 y abajo 51. 76 arriba, 51 abajo. Chicos, ¿hay algo más que podemos sacar por ahí? ¿Hay algo más que podemos sacar por ahí? No, ¿verdad? Quedaría así, 76 entre 51. Primos entre sí. Hoy me acuerdo, me animé. Listo. Esa quedaría la relación entre A y X. Muy bien. Ahora, ahora que se viene, lo bueno, chicos. Todo ocurre, mira lo que dice aquí, considerando que la temperatura se mantiene constante, no tanto al inicio ni al, no tanto al inicio y al final, también en el proceso de escape. Entonces, ¿tú qué quieres relacionar? Dímelo. Le ponemos, ¿qué te parece si le ponemos caca aquí? Caca. Listo. Porque es 77 por algo, 51 por algo. Ahora, ¿tú qué quieres relacionar? ¿El primero con lo que se escapa o el último con lo que se escapa? Lo puedes hacer de cualquier forma. ¿Qué quieres? ¿El primero con el que se escapa o el segundo con el que se escapa? Ya que no me dicen, el primero con el que se escapa. Listo. Ah, me dijeron primero. El primero con el que se escapa. Listo. Entonces, por aquí el primero. Muy bien. Lo que pasa es que cuando yo dicto no me gusta que me interrumpan, por eso es que mi hijo vivo viene y me dice, vale, vale, como es viernes, se lo merece. Vivo es vivo. Bueno, continuamos. Por aquí. ¿Qué ocurre el primero y el escape? Entre el primero y el escape, ¿qué ocurre? El volumen ya no es constante, ojo, el volumen ya no es constante, ¿ah? Este es otro volumen, este es volumen de lo que se escapa, V de X, no sabemos cuánto se escapa a esa presión. Muy bien, entonces yo sugiero que sea lo que se escapa con este de aquí, porque matas dos pájaros de un tiro, mira, chau, chau. Y todos me dijeron el primero. Ah, ¿la viste o no? En cambio, si haces con el primero, este de aquí es diferente y solo matas un pájaro.
Pájaro, 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 ¿no? Claro, pues chicos. Entonces, vamos a hacerlo con el segundo. A partir de estos dos. A partir de estos dos. Y aquí se acaba, ¿eh? Lo que se escapa y el final. Aplicas tu pavo igual a ratón. Entonces, ¿quién se va? Hoy la presión es constante, temperatura es constante, R también, te queda volumen entre número de moles constante. Termínalo, pues. Termínalo, por favor. Profe, ¿cómo? Reemplaza. El volumen de lo que se escapa no lo tienes. El número de moles es X, pero X lo puedes colocar como 51. El K se va a ir al final, ¿ya? Voy a ponerle K, ¿ya? Por ahí hay algunos que son de alianza y piensan que no se va a ir. Por aquí queda el volumen. El volumen del primero. ¿Volumen cuál es? 30 litrazos, ¿no? te lo dice, 30 litros, ¿no? 30 litros. Ok, entonces el volumen de arriba sería aquí 30 litros y abajo quedaría A menos X, que serían las moles. Pero A menos X lo puedes colocar como 76 menos 51, 25. 25K. Y nuevamente K se van y te queda el volumen. Qué bonito problema, ¿eh? 30 entre 25 por 51. Eso sale 61.2. O lo he hecho mal. 30 entre 25 entre 51. 61.2 litros, chicos. Creo que por ahí se le fue la mano y se le fue el 2, ¿no? El 3 en vez del 2. ¿Está claro, chicos? ¿O lo ven complicado? No es complicado, ¿eh? Muy bien, Jenny, ¿eh? No es complicado. Graficas, colocas tus condiciones, aplicas tu pavo ratón, lo que es constante lo quitas, lo que te queda lo reemplazas, aplicas nuevamente con lo que desees, lo que más te conviene sería escapa y final, tienes volumen entre número de moles constante y ya está. Listo, nos vamos al siguiente. En termodinámica, el estado de un sistema está caracterizado por un cierto número de parámetros llamados variables de estado, tales como el volumen, la temperatura, la presión, la cantidad de materia. ¿Qué volumen ocupará a condiciones normales 40 mililitros de un gas que se encuentran a 27 grados Celsius y 380 mililitros? Mira, con todo esto, ¿qué puedes calcular? Tienes volumen, temperatura, presión, puedes calcular moles. Calcula moles de frente. Aplicas tu EUGI. Y en tu EUGI, mira, ya directo, reemplazo el pavo ratón como número de moles pavo entre R por temperatura, despejando el número de moles. Quedaría presión 380. Volumen 40 mililitros, 0.04 litros, ¿no? En litros tiene que estar directo ya. R, como la presión está en milímetros de mercurio, 62.4. Temperatura en Kelvin, 273 más 27, 300, ¿no? 300. Eso está claro, ¿no, chicos? Estamos reemplazando directo. Ojo, unidades 0.04 litros, unidades 300 Kelvin, ¿correcto? Y por aquí el número de moles, ¿cuánto va a ser? 380 por 0.04 entre 62.4 entre 300. Eso te va a quedar 8,12 por 10 a la menos 4. Oh, Dios mío. 8,12 por 10 a la menos 4. Y como quieres el volumen a condiciones normales, ya sabes que tienes que multiplicarle por 22,4 litros, ¿no? Porque eso es lo que vale por cada. Si lo multiplico por 22,4, sale 0.0182. Volumen 0.0182 litros. Eso es lo mismo que 1,82 por 10 a la menos 1,82 por 10 a la menos 2, ¿no? Litros.
A ver, ¿hemos hecho bien los cálculos o no? 380 por 0,04, que es el volumen, entre 300, que es la temperatura, entre 62,4, que es el R, y me sale 8,12 por 10 a la menos 4. Si tengo esas moles, tengo el volumen. Ah, me piden mililitros. XD. Si me piden mililitros, tienes que multiplicar por 10 a la menos 3 o por 10 al cubo. Ah, tienes que multiplicar por 10 al cubo. Claro, pues, de litros a mililitros por 10 al cubo. Recuerda que cada litro equivale a 1000 mililitros. Por lo tanto, 1,82 por 10 a la 1 mililitros. Se terminó, por eso la clave es la letra C. La C de casita. ¿Cuál problema, Uriel? ¿Cuál problema? ¿El 8 o el 7? Ah, ok, el 8 entonces. Muy bien. Entonces, lo puedes hacer así. Y tú sabes que siempre está la otra forma. La otra forma es la siguiente. Aplicas tu ecuación general, ¿no? Pavito constante. Como no te dice nada de las moles se mantienen constantes. Y si las moles se mantienen constantes, no varían, se cumple pavito, pues, ¿no? Pavito. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a colocar para el primero lo mismo que aquí, sin el R, le quitas el R, 380 por 0,04 entre 300, mira, lo vamos a hacer ya. Sería 380 por 0,04 sobre 300. ¿Y lo igualo a qué? A las condiciones normales. ¿Qué es condición normal, chicos? Sabemos que condición normal, acabamos de mencionarlo en la teoría, presión una atmósfera y 273 Kelvin, ¿no? Presión una atmósfera y 273 Kelvin. Entonces por aquí reemplazas, ¿no? Una atmósfera, volumen y aquí 273 Kelvin. Entonces quedaría lo directo, ¿no? 380, mira, 380 por 0,04 entre 300 por 273. ¿Correcto? Pero ojo, si la presión está en atmósferas y aquí la presión está en milímetros de mercurio, esa presión tienes que pasarlo a milímetros de mercurio. Pasado a milímetros, ya ves, las unidades son muy importantes, sería 760. Entonces lo que te ha salido, multiplícalo, perdón, divídelo entre 360. Y te va a quedar un volumen igual a lo que te salió con la primera forma, ¿no? Verifícalo, verificamos nosotros también. Nuevamente 380 por aquí entre 360 sale 0,5. Este 0,5 se multiplica por 0,04, sale 0,02 y entre 300 ya estaría, ¿no? Por 273. 0,0182. Eso sale exacto ya, ¿no? 0,0182 litros. Y en mililitros sería 1,82 por 10 a la 1. ¿Con qué te quedas? ¿Con la primera o con la otra? ¿Le vas a escuchar? No está salido. Salido a cantar. No le dije que era cantante, ¿no? Muy bien. Sigamos. Vamos, pregunta número 9, chicos. A ver, clave. Uy, no me dijeron con cuál se quedan, ¿no? ¿Con la primera o con la otra? No me dijeron. Con la otra, dice Daniel, ¿no? Es...
Bandido. La densidad de un gas a ciertas indicaciones es 0,4 gramos por mililitro. Si se incrementa la presión en 4 quintos de su valor inicial y disminuye su temperatura en un 20%, determine la densidad del gas en estas nuevas condiciones en gramos por mililitro. La dos, dice, ¿no? Yo, la primera. Siguen hablando de los métodos, dice, ¿no? Claro, de los métodos. Entonces, por aquí vamos a ver lo que sucede. Chicos, tengo densidad, tengo presión. ¿Qué podemos hacer por aquí? Ah, de nuevo tu Eugi, pues si no se te ocurre nada, anda tu Eugi. Pero tu Eugi, ¿dónde está la densidad? Puma Durito. ¿No? Puma Durito te dice, esto es para un mismo gas, como el gas es el mismo, su masa molar es la misma, es constante. El R siempre es constante. ¿Te habla acerca de la temperatura? Sí, la temperatura cambia. Muy bien, la presión también, la densidad también. Entonces, ¿qué te va a quedar? Presión entre densidad y temperatura es constante. Eso es lo que te va a quedar. ¿Ves? Todo sale con tu Eufy. No te vayas a aprender todas las fórmulas, ¿no? Del Eufy salen todas, ¿no? Entonces, por aquí vas a reemplazar, ¿no? A ver, ¿qué te dice? La densidad de un gas a ciertas condiciones es 0,4 gramos por mililitro. Ya, la primera densidad es 0,4, listo. ¿Qué sucede con la presión? La presión se incrementa en 4 quintos de su valor inicial. Si su valor inicial de la presión le pongo 100, ¿cuánto sería la presión final, chicos? Si aumenta en sus 4 quintos. Si aumenta en sus 4 quintos, la presión final sería 9 quintos de 100. ¿O volaron? No, no. Ustedes son aritméticos, pues, ¿no? Volaron, no creo. A ver, sería 1 más 4 quintos. 9 quintos, no 9 quintos de 100. Aumenta en 4 quintos, 9 quintos de 100. Listo. Eso quiere decir que por ahí es 180. Entonces al primero le pongo 100, mira. Tú asume un 100 nada más. Y por aquí a la temperatura, igualmente, asúmele un 100. Asúmele un valor del 100, del 100%. Ujú. Hemos mencionado que la presión final va a ser 180, que lo hemos sacado por aquí, y nos pide determinar la densidad final, ¿no? ¿La temperatura cuánto es? Disminuye, dice, la temperatura en un 20%. Si le hemos puesto 100%, la temperatura se disminuye en un 20, ahora es 80. ¿Mm? Aumenta sus 4 quintos de P. Aquí igualito, vamos a colocar temperatura 1, le hemos puesto 100, y por aquí disminuye en su 20%. Disminuye en su 20%, es el 80, ¿no? Y todo se acabó. Hacemos un poquito de magia, 100, 100 se va, cerito, cerito se va, y densidad final va a quedar 18 por 0,4 entre 8. 18 por 0,4 entre 8. Eso sale 0,9. Esa sería la densidad final, ¿no? 0,9 gramos por mililitro. Listo. Entonces la clave es la B, ¿no? La clave es la letra B. Muy bien. Admisión 2015-2. Uy, 2015-2, antiguazo. Yo ingresé el 2013-2. Todavía estaba en la universidad en este tiempo. A ver, vamos a ver. La ecuación del gas ideal es una relación entre cuatro variables que describen tal. Calcula el número de átomos de oxígeno y su cantidad en gramos, efectivamente, que se podrán confinar en un recipiente cuyo volumen, 49,2 litros a una presión de una atmósfera y una temperatura de 27 grados Celsius. Este de mis tiempos, ¿no?
Muy bien. Vamos a ver. Dice así. Me pide el número de átomos de oxígeno, su masa en gramos, que se podrán confinar en un recipiente cuyo volumen es 49,2 litros, presión una atmósfera, temperatura 27 grados Celsius. Chicos, el gas es el oxígeno diatómico, ¿sí? Ese es el gas, ¿correcto? Y en su EUGI yo puedo determinar, su número de moles. Y con el número de moles, el número de moléculas. Con el número de moléculas, la cantidad de átomos de oxígeno. Con las moles, la masa también. ¿Cómo lo calculo? Presión por volumen entre R por temperatura. Listo, reemplazamos. A ver, la presión es de una atmósfera, el volumen es de 49,2 litros. Como la presión está en atmósfera, el R vale 0,082. La temperatura es 300 Kelvin, ¿sí? Más 273. Y por aquí tendríamos el número de moles. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es? 49,2 entre 0,082 entre 300 sería 2. Entonces tú puedes simplificar 49,2 entre 0,082 sale 600. Entre 300, 2. 2 mol, mira. 2 mol. ¿Correcto? Entonces por aquí, si es 2 mol, ya tengo el número de átomos. ¿Este es 2 mol de qué? 2 mol de moléculas de O2, que es el gas. Entonces, si yo tengo 2 mol, si son 2 mol de O2, entonces yo puedo decir cuánto es en átomos. ¿Cuánto es en átomos? 2 por 2, 4, ¿sí o no? 4 mol de átomos de oxígeno, o sea, solo de O. ¿Y 4 mol de átomos de oxígeno a cuánto equivale? Equivale a, cada mol es por 6 por 10 a la 23, ¿no? Quedaría 4 multiplicado, este mol es 6 por 10 a la 23. Quedaría 24 por 10 a la 23. Y 24 por 10 a la 23 es 2,4 por 10 a la 20. Ah, bueno, no está en notación científica todavía. Vamos a dejarlo 24 por 10 a la 23. Átomos de oxígeno, ¿no? Átomos de oxígeno. Bien, profe, ¿y su masa? Su masa la calculas con el número de moles, que son 2, por su masa molar. ¿Cuánto es su masa molar de este gas? ¿Cuánto es su masa molar de este gas? ¿No es 32 gramos por mol? Entonces pones por aquí 32 gramos por mol, multiplicas y sale 64 gramos. Profe, ¿pero por qué hace con esas moles? ¿No tiene que hacerlo con 4 moles? Si lo haces con 4 moles, tendrías que usar la masa molar del oxígeno, de O. Igual te va a salir 64, ¿ya? Igual sale. No te líes, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces por aquí, 24 por 10 a la 23, 64. La clave es la C de Casillas. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ojo, no es del O2, es de O, que me pide átomos de oxígeno, no moléculas de oxígeno. Es muy diferente. Ok, nos vamos a la pregunta número 11. Previo a un proceso químico, los gases deben estar en la misma condición de presión y temperatura. Para demostrar ello, se utiliza un recipiente de 800 mililitros que contiene 56 gramos de monóxido de carbono y otro recipiente de 400 mililitros de oxígeno. Determine la masa de este último para cumplir las condiciones. ¿Qué condiciones debe cumplir? Que la presión y la temperatura van a ser constantes. ¿Correcto? Entonces por aquí todo sale del EUFI, ¿no? Presión y temperatura son las mismas. Entonces, vamos a colocar aquí pavo igual a ratón. ¿Quién se va? Se va la presión, se va la temperatura, el R siempre se va, queda el volumen y las moles. Queda el volumen y las moles. Pero las moles lo puedo escribir como masa entre masa molar, ¿sí o no? No vayas a ser capaz, no lo creo porque tú eres alumno sabio, de decir, profe, masa molar también se va, pues porque usted lo tachó aquí, profe, lo tachó aquí.
Lo tacho aquí porque se trata del mismo gas que te hablo. Son dos situaciones o dos condiciones para el mismo gas. Pero aquí no vas a poder tacharlo, pues campeón. Aquí no, porque son dos gases diferentes y cada gas tiene su masa molar diferente. ¿Correcto? Cuidado, chicos, ¿ah? Por favor. Entonces por aquí queda esto. ¿Te parece? Queda lo de aquí. Muy bien. Te pide masa, ¿no? Entonces todo pásalo a la derecha. Todo pásalo a la derecha para que quede masa entre masa molar por volumen. Es constante. Listo. Queda así mejor. Entonces, la masa del último me pide de O2. Entonces por aquí pongo la masa de O2 dividido entre su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar de O2? O2 tiene masa molar de 32, pues, ¿no? 32 gramos por volumen. Listo, 32 por su volumen, 40. Volumen está en mililitros, el otro también en mililitros, perfecto, no pasa nada porque al final se van a ir. No hace falta que lo pases a litros ahí. Estás relacionando ambos. La masa del segundo o del CO es 56 gramos. ¿Sí? 56 gramos. Por aquí su volumen 800 mililitros. Y por aquí su masa molar, que tendría que ir primero, ¿cuánto es? Masa molar 12 más 16, 28, ¿no? 28 gramos. Listo. Entonces, por aquí 28 y su volumen 800 mililitros. Bueno, habrá que simplificar y ver cuál es la respuesta, ¿no? Por aquí puedes simplificar 2, 1, te queda un cerito, un cerito. Por aquí queda 20, por aquí queda 1. Y te quedaría 32 por 2 entre 20. ¿Sí o no? ¿O he hecho algo mal por ahí? Ah, es 400. Mira, me excedí, es 400. Es 400. Puse 40, ya no veo ya. Dos ceritos. Y ahora sí, ¿no? Saco cuarta, queda 2 por ahí. 2 y 2 se van y va a quedar 32 gramos, ¿no? 32 gramos. Mira, mira. Listo, la clave es la letra D. La clave es la letra D. Bien, vamos a la pregunta siguiente. O vamos de frente a mezcla de gases ya. Ah, bueno, que entramos a mezcla de gases, XD. Respecto a las mezclas gaseosas, señale las proposiciones correctas. Respecto a las mezclas gaseosas, señale las proposiciones correctas. A ver, la B me dice. En una mezcla gaseosa, cada componente ocupa el mismo volumen del recipiente. Esa proposición es verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque el gas se difunde por todo el recipiente que lo. La sumatoria de las fracciones molares debe ser igual a la unidad. Chicos, la suma de las fracciones molares siempre es igual a 1, que son porcentajes en moles. Se sumaría el 100% y 100% es la unidad. La masa molar de una mezcla es mayor que la masa molar del gas más pesado. ¿Verdadero o falso? Si tú no tienes idea de ello, en un examen puedes plantear algo. Puedes decir, a ver, si la masa molar del primero es 20 y por aquí su fracción molar le pongo un medio y la masa del molar del segundo es 10 y su fracción molar también tiene que ser un medio porque la suma debe ser 1. Entonces, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 10 más 5, sale 15. Este es el más pesado, no sale más que el más pesado. Falso. ¿Ya vieron? Así lo pueden hacer y así pueden detectar que eso es falso. Correcto. Entonces no va a ser mayor, sino va a ser un promedio. ¿Se acuerdan que a la masa molar de la mezcla se le llama promedio o aparente? Entonces va a ser un promedio de ambos, tanto de los pesados y de los livianos, por lo tanto va a haber un rango donde se debe encontrar. Así como, así como vimos la masa de un átomo,
que se hacía con los isótopos. Era un promedio ponderado en función eh, a sus porcentajes de abundancia. Igual aquí es un promedio ponderado respecto a las fracciones molares. Ahora dice, en una mezcla gaseosa ocurren reacciones químicas, toda mezcla es física, es un proceso físico, no hay reacciones químicas. ¿Correcto? Así que por aquí las dos primeras son correctas. Y nos vamos a un problema práctico de mezcla de gases. Recomendación, chico de tu profe, analízalos en un recipiente, ¿sí? Una gráfica. Las presiones de los tres gases contenidos son en un recipiente de 15 litros, listo. 27 grados Celsius, 300 Kelvin, listo. Tienes las presiones parciales, ¿cuántos gramos de C2H6 hay en el recipiente? Si tienes las presiones parciales de C2H6, de H2 y de O2, es porque tienes la presión total. ¿Cuánto sería la presión total? La suma, ¿sí? ¿Y cuánto sale esa suma de las presiones parciales? ¿Cuánto sale? 3,46 más 0,71 más 2,82, ¿cuánto es? Suma, por favor. 3,46 más 0,51 más 2,82 sale 6,79. Verifiquen, por favor. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Muy bien. Si esa es la presión de la mezcla, entonces, ¿qué puedes obtener? Quieres masa. Oye, quieres masa, ¿eh? Podrías hallar las fracciones molares, podrías hallar las moles luego, pero es como que se te va a complicar. O podríamos hacerlo también de esa forma. Busquemos otra salida. Mira, a nosotros queremos analizar al C2H6, ¿sí o no? Si tú quieres analizar a ese gas, entonces tú podrías aplicarle su pavo ratón. Podrías aplicar su pavo ratón con su presión parcial. Presión parcial por su volumen, que es del recipiente, el volumen total es el que ocupa, es igual a R, T es la misma temperatura que está todo el sistema, estos tres gases se encuentran a 300 Kelvin, y el número de moles de él. El número de moles de él. El número de moles. Entonces, aquí, ¿qué necesitas? Tienes la presión parcial, tienes el volumen, tienes la temperatura y tienes R. No necesitas nada más para poder hallar las moles. Y con esas moles, poder hallar la masa del. O sea que no es necesario, en este caso, ir por el camino de la presión total. Porque si tú usas la presión total, con las presiones parciales puedes calcular las fracciones molares. Con las fracciones molares puedes llegar a las moles. Y de las moles puedes llegar a la masa, pero se va a complicar, el camino es más largo. Entonces, por aquí es la cuestión. Presión parcial de C2H6, 3,46. Volumen total, 15 litros. El R es, como la presión está en atmósferas, 0,082. Temperatura, 300 Kelvin. Número de moles, ahora lo tengo. Por aquí entonces, despejando el número de moles, esto pasaría a dividir. Sí, chicos, lo voy a hacer directo. Pasa a dividir y me quedan las moles de este componente. ¿Cuántos son las moles de este componente, chicos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es? 3,46 por 15 entre 0,082 entre 300. ¿Te está quedando 2,1 moles? 2,1 moles. A ver si lo chequean por ahí. Chequéalo, chequéalo. Y si tienes 2,1 moles y su masa molar de este chiquilín es 2 carbonos, 24 más 6, 30 gramos por mol, entonces ya conoces su masa. ¿Cuánto sería su masa? Su masa sería multiplicado por su masa molar. ¿Cuánto sería? 30 por 2,1.
63. Entonces la clave sería la letra D. O sea que aquí no lo han aproximado. Han colocado 3,46 por 15 entre 0,082 entre 300. ¿Sí? Y de frente lo han multiplicado por 30. Y ahí sí te sale 63,3 gramos. Entonces vamos a colocarle más decimales a este señor de aquí. 109 vamos a poner, ¿ya? 109. O 11. Con eso sale, ¿no? Listo. Se aproximaron dos decimales. No hay nada más que decir. Por aquí la clave sería la. Profe, ¿y este dato? Chao. Dato, chao. Son distractores, ¿no? Distractores. Para que alargues el proceso de tu ejercicio. Efectivamente, tú puedes aplicar esta ecuación, es maravillosa, ¿no? Con la ayuda de la presión parcial, el volumen sería el total. Todo gas se difunde por todo el recipiente, así que ocupa el volumen total. ¿Correcto? Sus moles es del componente y la temperatura es la misma para los tres gases porque se encuentran en el mismo sistema. Ujú. ¿Por qué 0,082? El R, 0,082 porque la presión está en atmósfera. Muy bien. Vamos al problema 14. Siguiente. Uy, ¿no es el mismo? Siguiente, 15. A ver, el estudio de las mezclas gaseosas, por ejemplo, el aire seco es una mezcla de 78,1% en volumen, de nitrógeno tanto por ciento, de oxígeno tanto por ciento y dame un R de 0,1%. Listo. Por aquí ponemos. Vamos de tiempo, chicos. Avisen, ¿ah? De una luego. A ver, nitrógeno, oxígeno, argón. ¿Me estoy olvidando a alguien? Son tres, ¿no? Cuatro. Nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Muy bien. Listo, listo. A ver, a ver. Por aquí tenemos. Esos porcentajes en volumen sabemos que, chicos, directos son las fracciones molares. Yo creo que eso quedó claro en la teoría. Eso quedó claro en la teoría, ¿sí o no? Y por aquí. Amanecida, dice. Ok, Uriel, claro, pues ya te damos la real química. Muy bien. Por aquí. ¿Qué sigue? Un recipiente dice contiene 24 gramos de helio a la presión de 2,4 atmósferas. ¿Cuántos gramos de vapor de agua se debe agregar para que la presión dentro del sistema alcance las 4 atmósferas? Oh, Dios mío. No hacen falta los porcentajes, creo. A ver, distractor también. Hay 24 gramos de helio a la presión de 2,4 atmósferas. Esa presión hace referencia a la presión total o a la presión parcial del gas. ¿Qué dicen ustedes? A la total, ¿no? Efectivamente. Entonces, por aquí, presión total 2,4 atmósferas.
24 gramos de helio. Listo. Podemos pasarlo a moles. En moles se trabaja mejor. Mira lo que te da de dato. Algo te dice tu sexto sentido de alumno sabia, tu sentido arácnido, te dice que tienes que calcularla. ¿No? Serían 6. Muy bien. Esto es como, jeje, esto es como estadística, chicos, ¿ah? Si tienes de uno, dos datos, tienes de todos. Profe, ¿qué? La frecuencia relativa, la acumulada, absoluta. Claro, es así, mira. Claro, pues, chicos, miren. Si esta fracción representa las 6 moles, tú puedes hallar las moles totales. Tú puedes hallar las moles totales. Y si tienes las moles totales, tú puedes hallar la del... Uy, no hay agua. ¿Dónde está el agua? Ah, todavía no hay agua, ¿no? ¿Cuántos gramos de vapor de agua se deben agregar? Dice. Luego agregamos agua. Estaba asustado. Tenemos nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Listo. Puedes calcular las moles totales y calcular todas las moles de sus componentes con estas fracciones. Muy bien. En el siguiente caso, en el siguiente caso, te dice por aquí, lo colocamos aquí, chao. Mira, ¿cuántos gramos de vapor de agua se debe agregar? Dice. Entonces vamos a agregar agüita. Vamos a agregar agüita. H2O. Para que la presión dentro del recipiente alcance las 4 atmósferas. 4 atmósferas. Chicos, se terminó. Porque si tú tienes las moles totales, lo dejo para ustedes, mucho cálculo, ¿eh? Puedo hallar las moles de cada componente. Esas moles de cada componente van a ser las mismas aquí. Sí, van a ser las mismas. Con esas moles puedes calcular sus fracciones, perdón, con esas moles tendrían las moles de X que no conoces, que vas a agregar. Vas a tener las moles totales y puedes hallar la presión parcial en función a esas 4 moles. Ahora no vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Ayelio? Hoy no me asustes, ¿ah? Uy, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí sí ya me mareé. Ya entendí todo. Esto es por las puras, ¿no? Esto es por las puras. Me distrajo, ¿ah? Me distrajo. Mira, yo me hacía bolas. Que los de la uni, cuando vemos un problema fácil, lo volvemos más tranca. A ver. Hay un recipiente que inicialmente solo había helio, dice. Solo helio. Mira, ¿para qué te dan? No me gustan las deco, ¿eh? Solo había helio. 24 gramos. Porque en la vida real no van a plantearte una así, ¿no? Con datos distractores. A ver. Entonces por aquí vamos a colocar 2,4 atmósferas, que es la presión total, ¿no? 2,4 atmósferas. Y le vamos a plantear aquí 24 gramos, que son 6. Listo. Profe, ¿hay su fracción molar? No, pues sí hay un gas nada más. Salite uno. Entonces, por aquí quieren que la presión cambie a 4 atmósferas. 4 atmósferas si le adicionas agua. ¿Cuántas moles de agua vas a agregar? No lo sé. Conociendo las moles, puedo conocer la masa. Su masa molar del agua es 18 gramos. Listo. Por lo tanto, por aquí, ¿qué hacemos? Con estas 6 moles y esta presión, como no te dicen nada de la temperatura, se mantiene constante. Como no te dicen nada como no te dicen nada tampoco de temperatura, el volumen del recipiente se mantiene constante. Ya me está dando sueño ya. Y por aquí podemos asumir lo siguiente. A ver, vamos a colocarle X moles al agua. Vamos a colocarle X, ¿verdad? ¿No?
X moles al agua. Chicos, estoy desde las 2 despierto. Mi día viernes es el mejor día, por lo de ustedes. Listo. Entonces, veamos. Moles totales, 4 más X. Ya está, ya salió. Moles totales serían 4 más X. Ahora, chicos, importante conocer aquí lo siguiente. Si tú tienes, a ver, yo puse 6 moles, ¿no? Estaba bien, pe chicos. ¿Cuál 4? Oye, se están pasando. Son 6 moles, pe chicos. Miren, estoy dividiendo. ¿Y dónde está ese aliancista, 24 entre 4, 6 moles. 6 moles. XD, ¿no? Claro, yo veo que 4 moles de dónde. Muy bien, continuamos, chicos. ¿Qué ley podemos aplicar aquí? ¿La ley de Dalton? ¿Qué significa? ¿Te acuerdas la definición o no? Volumen y temperatura constantes, el gas al mismo volumen y a la misma temperatura constante, se puede obtener su presión parcial. Esta de aquí vendría a ser la presión parcial del helio. La presión parcial del helio. Se encuentra solo al mismo volumen y a la temperatura constante. Revisa la teoría, te vas a dar cuenta de ello. Entonces, si esa es su presión parcial, yo puedo colocarle aquí que su presión parcial va a ser de 2,4 atmósferas. Si esa va a ser su presión parcial del helio, ¿cuánto va a ser la presión parcial para el agua? Pues la suma debe dar 4, 1,6 atmósferas. Si yo tengo la presión parcial del helio, puedo hallar la fracción molar. ¿Cuánto sería la fracción molar, chicos? ¿No sería 2,4 entre 4? Presión parcial entre presión total. Y 2,4 entre 4, eso va a ser igual a ¿cuánto? A 0,6. Y aquí la fracción molar va a ser 0,4 porque la suma debe dar 1. Si tengo la fracción molar para el agua, si tengo la fracción molar para el agua y tengo su presión total, que sale en función a la presión parcial, perdón, que sale en función a la presión total, pues podemos hallar las moles que se deben agregar para dicho gas. A ver, si son X moles, bueno, vamos a ponerle N moles, el total sería 6 más N. ¿Es correcto? Si la fracción molar es 0,4, eso quiere decir que N dividido entre N más 6, que es el total, debe darte 0,4. ¿Cuánto sale N, chicos? ¿No sale 4? ¿No sale 4? N va a salir 4 moles. Si son 4 moles de agua, entonces para el agua, ¿cuánto es su masa? Su masa sería 4 por 18 gramos, ¿no? 4 mol por 18 gramos. Y eso te sale 72 gramos. 72 gramos es 7,2 por 10 elevado. Repetí cuánto. Tienes un gas que se encuentra a un volumen y a una temperatura dada. Te lo debe indicar el problema, te lo debe indicar, pero en este caso, como no lo indica, asumimos ello. ¿Correcto? ¿Y qué va a ocurrir si ingresa agua? Si ingresa agua y no se modifica el volumen y la temperatura, esta presión que tenía inicialmente el helio es su presión parcial en esta mezcla, porque es la definición de presión parcial. Presión parcial es la presión que ejerce un gas si estuviera solo en el mismo recipiente y a la misma temperatura.
Esa es la definición de presión. ¿Correcto? Entonces, la presión total debe ser 4 atmósferas. Si la parcial es 2.4, 1.6 es lo del agua. Por ahí podría ayudarnos las presiones parciales. Pero más que todo nos ayuda la presión parcial del helio. Dividido entre la presión total nos va a salir la fracción molar. Fracciones molares deben sumar 1. Si aquí está el 0.6, aquí es 0.4. Si yo le pongo n moles al agua, la suma me da las moles totales. Lo del agua entre el total me debe salir 0.4. Entonces por aquí hallo las moles de agua que son 4. Masa molar 18, 4 por 18, 72 gramos. Y esa sería la clave. Ok, dime Daniela. Es el hambre, dicen, ¿no? Soploma. Mándame el problema. Y lo hacemos aquí. Y ya no hay más difícil que el tema respecto a ello. Ya saben qué aplicar. Importante, este tipo de problemas cuando es mezcla y este tipo de problemas cuando se escapa un gas relacionado. ¿Sí? Relacionado. Muy bien. Mientras lo mandas, vamos a hacer la 16. A ver qué dice. ¿Cuántas moléculas de oxígeno habrá en 2 litros de aire? ¿Cuál es la presión ejercida si se mete el aire anterior en un recipiente de 0.5 litros de capacidad a la temperatura de 25 grados Celsius? Ahora sí, ¿utilizamos los porcentajes o no? Estos porcentajes son porcentajes en volumen. ¿No lo indica? Ah, no. Sí lo indica. Y son porcentajes en masa. Curioso, ¿no? Porque generalmente para un gas te dan los porcentajes en volumen. Te pide cuántas moléculas de oxígeno habrá en 2 litros de aire. ¿Cuántas moléculas de oxígeno habrá en 2 litros de aire? Muy bien. Entonces por aquí vamos a colocar el recipiente. Vamos a colocar 2 litros de aire. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a colocar aquí oxígeno, ¿no? ¿Cuál es la presión ejercida si se mete el aire anterior a un recipiente de 0.5 litros? O sea, se mete a una presión de a un volumen, perdón, de 0.5 litros a temperatura de 25 grados Celsius. O sea, todo ocurre a temperatura de 25 grados Celsius. Eso es lo que hay que entender. Debe decir que va a generarse a temperatura constante, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, si tenemos los porcentajes en masa, rápidamente tú puedes asumir 100 gramos. Va a tener una relación. Si tú asumes 100 gramos, vas a tener las masas de cada uno. Con esas masas y sus masas molares vas a tener las moles. Y con esas moles vas a poder obtener el número de moléculas. Ahora, ¿qué vas a relacionar entre el primero y el segundo? Si la temperatura es constante, puedes relacionar el número a ver, el número de moles con el volumen de cada uno de los recipientes. A ver, ahí mandaron el ejercicio. Ok, ya. La 16 nos va a tomar tiempo y ya estamos con la hora, que es mucho cálculo. Pero ahí ya te he dado la idea, ¿eh? A ver, vamos a tomar en cuenta también el problema 6, para no irnos con un ejercicio. Miren, ¿qué tienes en la mezcla? Tienes nitrógeno, que es N2 diatómico, tienes helio y tienes oxígeno, que es O2 diatómico. Eso es importante conocer si es mono o diatómico. Correcto, el recipiente que los contiene es de 25 litros, dice, ¿no? 25 litros. ¿Qué más? Está a 30 grados Celsius. Vamos a ponerlo, podemos colocarlo 303 Kelvin.
y te dice, te dan sus respectivas masas, ¿no? 25 gramos de nitrógeno dividido entre 28, sus moles tendrían que ser 25 sobre 28 mol. 10 gramos de helio dividido entre 4 son 2,5 mol. Ujú. Y por aquí cierta cantidad de oxígeno, no se sabe. Ejerciendo una presión total de 3,52 atmósferas. ¿Qué pasa cuando tienes tres condiciones, chicos, para la mezcla? Vas a aplicar el EUGI para la mezcla de frente. Si tú aplicas el EUGI para la mezcla, ¿qué vas a obtener? Mira, tienes presión, tienes volumen, tienes R, como la presión está en atmósfera, el R es 0,082, tienes temperatura que es 303, y vas a hallar para la mezcla el número de moles totales. Aquí vas a calcular el número de moles totales. Cuando tengas el número de moles totales, lo que falta es de oxígeno, sumando estos tres. ¿Me dejo entender, chicos? Y teniendo las moles de oxígeno, puedes obtener, tengo las moles, puedes obtener las fracciones molares. ¿Cómo voy a obtener la fracción molar para el oxígeno? Vas a dividir las moles de oxígeno, que es N, te va a salir entre las moles totales que vas a tenerlo aquí. Una vez que tienes la fracción molar, vas a poder hallar la presión parcial del oxígeno. Si tú quieres la presión parcial del oxígeno, tienes que multiplicar su fracción molar, que es N sobre NT, por la presión total, que es 3,52 atmósferas. Y ahí te sale. Ahí va a haber una clave seguramente respecto a ello. ¿Correcto? Así lo vas a hacer. Sí, le dejo las claves, yo le dejo las claves, chicos. Daniela, ¿se entendió, no? Lo que vas a hacer ahí. Aplicas el EUGI para la mezcla. Tienes las tres condiciones para la mezcla. Tienes su volumen, tienes su temperatura y tienes la presión total. Puedes hallar las moles totales. Moles totales, las moles de oxígeno. Fracción y con ello la presión, lo que va a salir multiplicando a 2. Chicos, ha sido un gustazo siempre estar con ustedes. Ahora sí toca a mí, mira, a ustedes les toca seguir estudiando. Cuídense. Nos vemos. Sí, el PDF. Ya envié los PDFs hasta la semana anterior. Justo lo he enviado ahora antes de ingresar a clase. Bueno, 2 horas antes de ingresar a clase. Seguramente lo van a colgar por ahí. Está todo resuelto. Lo puedes chequear. Y también enviaré este, ¿ya? El sábado ya comenzaré a resolver los ejercicios que faltan. Nos vemos, campeones. Cuídense para lograr la meta, ¿sí? Recuerden que somos un equipo. Nos vemos. Chau, chau.